Buenas, estudiantes del Instituto Antonio Galán de Soledad. El día de hoy vamos a explicar lo relacionado con el tema de la guía anterior, que es caída libre. Entonces, en la guía dejamos todo lo relacionado con la teoría de este tema y el día de hoy vamos a explicar algunos ejemplos donde se observe las aplicaciones de este tema. Entonces, el primer ejemplo dice: desde una torre se deja caer una piedra que tarda 6 segundos en llegar al suelo. Calcular la velocidad con que llega y la altura de la torre. ¿Ok? Entonces, como ya hemos mencionado anteriormente, para resolver un problema en física, lo primero que tenemos que hacer es leer el problema e ir identificando los datos. Entonces, empezamos. Dice, desde una torre se deja caer. Entonces, todos los cuerpos que se dejan caer, ¿sí?, no llevan una velocidad inicial. Entonces, cuando te están diciendo que se está dejando caer, ¿sí?, ya tú asumes que la velocidad inicial siempre va a ser cero, ¿ok? Porque se está dejando caer. Entonces, entre los datos tenemos que la velocidad inicial es cero. Entonces, te dicen que la piedra tarda 6 segundos en llegar al suelo. Entonces, 6 segundos. Eso hace referencia a el tiempo de caída. Entonces aquí lo representamos con la letra T. 6 segundos. Dice, calcular la velocidad con la que llega y la altura de la torre. Bueno, entonces, como este es un movimiento de caída libre, de acuerdo con el contexto, ya en la teoría dijimos que en este tipo de movimiento, que este tipo de movimiento es un movimiento uniformemente acelerado y la aceleración es la de la gravedad, que vale 9.8 metros por segundo cuadrado. Entonces, en todos los problemas de caída libre estamos tomando la siguiente convención. Cuando un cuerpo va hacia abajo, en este caso como se deja caer, el cuerpo va hacia abajo, ¿sí? Entonces tomamos la aceleración positiva, la aceleración de la gravedad. En caso de que el cuerpo sea lanzado hacia arriba, ¿sí?, entonces iría en contrario. Eso significa que cuando estemos lanzando objetos hacia arriba, la aceleración de gravedad va a ser negativa, como se verá en el siguiente ejemplo. Entonces, en este caso, como va cayendo, tomamos la gravedad como 9.8 metros por segundo cuadrado positivo. ¿Ok? Entonces aquí hice un pequeño esquema. Aquí está la piedra, aquí está la torre. Desde aquí se deja caer la piedra, ¿sí? Y supongamos que la torre tiene una altura que la denotaremos como Y. Entonces, de acuerdo con la teoría que hemos planteado, allí planteé las ecuaciones del movimiento de caída libre, ¿sí? Y en esas ecuaciones encontramos que una de esas ecuaciones establece que la velocidad final, ¿sí?, es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. ¿Ok? Entonces, como nos están pidiendo la velocidad con la que llega al suelo, esa sería la velocidad final. Entonces la vamos a representar con esta V y la calculamos de esta forma. Pero sabemos que la velocidad inicial es 0. Entonces, tomando 0 la velocidad inicial, reemplazamos el valor V sub I más la gravedad, que vale 9.8, por el tiempo que dijimos que era 6 segundos. Aquí está. ¿Ok? Entonces, realizando el cálculo de 9.8 por 6 da 58.8, más 0 da 58.8. Entonces, esta que está aquí es la velocidad con la cual el objeto, ¿sí?, o la piedra que se deja caer, llega al suelo. ¿Ok? Ahora, nos están pidiendo también la altura de la torre, es decir, Y. Entonces, para calcular Y, usamos otra de las ecuaciones que aparecen en la guía, ¿sí?, en la teoría, que hacen parte de las ecuaciones de caída libre, como es Y igual a la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Sí?
Entonces, como la velocidad inicial es 0, si yo multiplico 0 por el tiempo, obviamente va a dar 0, entonces esto se elimina. Vamos a eliminarlo. Eso vale 0. ¿Okay? Y no simplemente nos queda que la altura de la torre, ¿sí?, será simplemente un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, reemplazando los valores, porque ya tenemos tanto la gravedad como el tiempo, ¿sí?, reemplazando los valores en esta ecuación encontramos que y sería igual a un medio, ¿verdad?, por 9.8, que es la gravedad, por el tiempo al cuadrado. ¿Ok? Entonces, el tiempo al cuadrado da como resultado 36 segundos al cuadrado por 9.8 por la gravedad. Entonces, como para encontrar la altura máxima, ¿sí?, simplemente reemplazamos los valores y encontramos que 36 por 9.8 entre 2 da el resultado que está aquí. Eso quiere decir que la torre tiene una altura de 176.4 metros. ¿Okay? Entonces ya ahí está el primer ejercicio resuelto. Vamos a realizar un segundo ejemplo, el cual dice que una piedra se lanza verticalmente hacia arriba con una velocidad de 9 metros por segundo. Calcular A, el tiempo que tarda en subir la piedra, y B, la altura máxima a la cual llega. Entonces, nuevamente, como ya hemos mencionado, lo primero que tenemos que hacer es ir leyendo el problema e identificar los datos. Entonces, como te dicen que se lanza una piedra verticalmente hacia arriba con una velocidad de 9 metros por segundo, esta sería la velocidad inicial. ¿Por qué? Porque con esa velocidad es la que estás lanzando la piedra. Entonces, en este caso la velocidad inicial es 9 metros por segundo. Ahora, como cuando tú lanzas un objeto hacia arriba, ¿sí?, va a haber un punto donde él se va a detener, ¿verdad?, y va a empezar a caer. ¿Por qué? Porque todos los objetos siempre tienden a caer cuando se encuentran en la superficie de la Tierra. Entonces, siempre que tú intentes lanzar un objeto hacia arriba, siempre va a haber un instante donde se va a detener y allí va a empezar a caer nuevamente. Entonces, es decir, que cuando el cuerpo alcance su altura máxima, su velocidad final siempre va a ser 0, ¿ok? Porque se va a detener. Siempre va a ocurrir eso. Cuando tú lanzas un objeto, al final él se va a detener para volver a caer. Entonces, en este caso, la velocidad final es 0 metros por segundo. Y la gravedad, como ya dijimos, que cuando va cayendo es positiva, cuando va subiendo, como estamos diciendo en el ejercicio, que la estamos lanzando hacia arriba, entonces la aceleración de la gravedad va a tener un valor negativo de menos 9.8 metros por segundo cuadrado. ¿Ok? Entonces, para calcular el tiempo, ¿sí?, vamos a usar una de las ecuaciones que aparecen en la guía, que ya utilizamos en el ejemplo anterior, que es que la velocidad final, ¿sí?, es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. ¿Ok? Entonces, como necesitamos hacer el tiempo, ¿verdad?, porque ya tenemos tanto la velocidad final como la velocidad inicial como la gravedad, entonces vamos a despejar el tiempo de aquí. ¿Cómo lo despejo? Entonces, la velocidad inicial está sumando. Para pasarla al lado siguiente, al lado izquierdo, debemos pasarla a restar. Entonces eso es lo que hacemos aquí. Velocidad menos velocidad inicial es igual a simplemente lo que me queda, que es g por t, porque ya esto lo pasé al lado izquierdo. Ahora necesito pasar g. ¿Por qué? Porque me están pidiendo es el tiempo. Entonces, para poder pasar g, vemos que g está multiplicando la t. Para pasarlo al lado izquierdo debo pasarlo a dividir. Entonces simplemente el tiempo me quedará velocidad final menos velocidad inicial entre la gravedad, que es lo que aparece acá. ¿Ok? Entonces, ya teniendo esos valores, podemos reemplazarlo, ¿sí?, en la ecuación, y encontramos que el tiempo simplemente será
0 metros por segundo menos 9 entre la gravedad, que es menos 9.8 metros por segundo cuadrado, ¿verdad? Esta es la velocidad inicial, esta es la velocidad final y esta es la velocidad final, esta es la velocidad inicial y este es el valor de la gravedad. Entonces 0 menos 9 da menos 9 dividido entre 9.8 y al hacer la división encontramos que el tiempo que tarda en subir la piedra es de aproximadamente 0.91 segundos. Ok, ahora en la parte B nos piden la altura máxima. Entonces, como ya sabemos, la altura la representamos con la letra Y. Entonces, para poder determinar esa altura, usamos una de las ecuaciones que aparecen en la guía, que es que la velocidad final menos la velocidad al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces la gravedad por la altura. Entonces, tenemos que despejar la altura. Como el 2g está multiplicando a la altura, simplemente para pasarlo al lado izquierdo lo pasamos a dividir. Entonces simplemente nos queda que y es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado dividido 2 veces la gravedad. Entonces, como ya tenemos todos esos datos, lo único que tenemos que hacer es reemplazarlo. Entonces encontramos que la velocidad final, porque se detiene la piedra en la altura máxima, es 0. Entonces lo elevamos al cuadrado, menos la velocidad inicial, que es 9. También lo elevamos al cuadrado, dividido 2 veces la gravedad, que es menos 9.8 metros por segundo cuadrado. Entonces, vemos que 0 al cuadrado es 0. 9 metros por segundo al cuadrado es 9 metros cuadrados por segundo cuadrado. Y debajo tenemos que 2 por menos 9.8 es menos 19.6 metros por segundo cuadrado. Entonces 0 menos 81 da menos 81 metros cuadrados sobre segundo cuadrado entre menos 19.6 metros por segundo cuadrado. Los menos se cancelan y al hacer la división encontramos que la altura máxima a la cual llega la piedra cuando la lanzo con una velocidad inicial de 9 metros por segundo es de 4.13 metros. ¿Okay? Entonces, por último, vamos a explicar otro ejemplo que dice: una piedra se lanza hacia arriba con una velocidad de 40 metros por segundo. Calcular: A, las ecuaciones de movimiento; B, el tiempo que tarda en llegar al punto más alto; C, la posición de la piedra a los 2 segundos; D, la velocidad de la piedra a los 2 segundos; E, la posición de la piedra a los 6 segundos; y F, la velocidad de la piedra a los 6 segundos. ¿Ok? Entonces, para hacer la parte A, debemos revisar la guía y buscar las ecuaciones de movimiento de caída libre. Entonces, en la guía vimos que las ecuaciones de movimiento son estas. Entonces aquí inicialmente sacamos los datos. Como decía que la piedra se mueve, es lanzada con una velocidad de 40 metros por segundo, esa sería la velocidad inicial. Y la gravedad sería menos 9.8 porque es lanzada hacia arriba. Repito, si se hubiese dejado caer o lanzada hacia abajo, la gravedad sería positiva, pero como es hacia arriba, por eso aparece el signo menos acá. Entonces, las ecuaciones de caída libre, de acuerdo con la que mostramos en la guía, son las siguientes. La velocidad es igual a la velocidad inicial más g por t. Velocidad inicial al cuadrado, velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es igual a 2g por y. Y y es igual a velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Perdón, aquí omití el cuadrado. Entonces, ahora sí, esas son las ecuaciones de movimiento de caída libre. Entonces, para poder obtener, cuando nos piden hay las ecuaciones de movimiento, debemos dejar todas estas ecuaciones solamente dependiendo de el tiempo o la posición. Entonces, empecemos.
Por ejemplo, en la primera dice, velocidad es igual a velocidad inicial más g por t. Como conocemos velocidad inicial y conocemos la gravedad, simplemente reemplazamos estos valores y nos va a quedar una función solamente del tiempo. Entonces, la velocidad inicial es 40, entonces la reemplazamos, nos da 40. La gravedad es menos 9.8, entonces menos por más da menos, entonces por eso aparece menos 9.8 por t, que no lo conocemos. Esta es la primera ecuación del movimiento, así se calcula la ecuación del movimiento. Vamos con la segunda, dice b al cuadrado menos b inicial al cuadrado es igual a 2g por y. Entonces, b es la velocidad final. Entonces, esa no la vamos a reemplazar porque no la conocemos, pero sí conocemos la velocidad inicial, por eso la reemplazamos como 40. También conocemos la gravedad, por eso tomamos 2 por la gravedad, que es 9.8. Cabe recalcar que para las ecuaciones de movimiento no tenemos, digamos que sí se tienen en cuenta las unidades, pero en este caso, para que se vean mejor las ecuaciones, las omitimos. Por eso no aparece 9.8 metros por segundo cuadrado, sino simplemente 9.8. Entonces, 40 al cuadrado da 160 y 2 por menos 9.8 da menos 19.6. Entonces, despejando b cuadrado, simplemente pasamos este que está restando a sumar de aquel lado y simplemente nos queda que b al cuadrado es igual a 160 menos 19.6y. Entonces, si nos damos cuenta, como y no lo conocemos y b no lo conocemos, no lo podemos reemplazar. Y allí obtenemos nuestra segunda ecuación de movimiento. Vamos con la tercera, que dice y igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Entonces, reemplazando estos valores, sabemos que la velocidad inicial es 40, ¿sí? Y la gravedad es menos 9.8. Entonces la ecuación de movimiento simplemente quedará y igual a 40t menos un medio de 9.8 por tiempo al cuadrado. Entonces menos 9.8 entre 2 da 4.9. Entonces simplemente la ecuación de movimiento quedará 40t menos 4.9t al cuadrado. Esa sería la tercera ecuación del movimiento.